noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. Esta semana en Argentina, la bolilla que nos toca estudiar es derecho sucesorio, así estamos. El conflicto disparado en el campo de la familia Echevere, en Entre Ríos, la disputa entre los hermanos Echevere y el rol de Juan Grabois y el proyecto Artigas suman otra capa al gran tema de la toma de tierras. ¿Cómo se las interpreta? De la toma de tierras que domina la polémica hoy a las tomas de supermercados de la crisis de 2001. Argentina encuentra su narrativa democrática en el género crisis, subespecie, usurpación o robo, si el Código Penal es el formato de interpretación de las tomas. Y ese es un punto importante que hoy está en debate. ¿Con cuál código legal se interpretan las tomas en Argentina? En cada ruptura de la paz social hay un momento en el que la Argentina acorta caminos de manera inquietante, lo sabemos todos, lo hemos vivido. Bajo la luz más optimista, las tomas funcionan como un atajo que conduce a una reivindicación exprés de derechos. Derecho a la supervivencia básica en el caso de las tomas de supermercados, derecho a la vivienda en el caso de la toma de Guernica, derecho a la recuperación de tierras ancestrales en el caso de las tomas que se dan en Neuquén o en Río Negro. Por supuesto, también lo sabemos, en muchos casos, detrás de esas reivindicaciones hay un negocio de algunos, es decir, un delito montado sobre la necesidad de muchos que no participan necesariamente de ese negocio. Apenas sobreviven a partir de eso. Pero hoy el conflicto entre versiones contrapuestas de la Argentina, una que cree en el capitalismo y en sus instituciones, y otra que descree de sus beneficios, está en las zonas grises de esos hechos. La Argentina es un país con muchas deudas internas. Una gran parte de la población está en condiciones de enumerar derechos vulnerados. La colisión, el choque de derechos legítimos es el trazado legal de un país empobrecido. Por eso la cuestión central que se impone es si el derecho de propiedad privada y su protección se considera el camino más legítimo y efectivo en pos de un país productivo, justo, equitativo y de crecimiento sustentable. Y ahí hay un problema importantísimo del presente argentino, que parte de la coalición gobernante del Frente de Todos no cree en el derecho de la propiedad privada, sobre todo cuando se trata de la propiedad privada de los otros. Sergio Massa lo expuso claramente. Él cree, dijo, algunos de los integrantes del Frente de Todos no. La ministra Fredyk tardó en llamar delito a las tomas de Guernica y las tomas de tierra en el sur se demoran en ser condenadas. En ese marco, el conflicto disparado en el campo de los Echevere suma otra capa de preocupación sintomática de un cambio de época. Las cuestiones sucesorias de los hermanos Echevere, bueno, se resolverán en la justicia en el fuero correspondiente. Si la hermana de Echevere tiene derecho o no a donar el 40% de esa tierra, si la tierra fue dividida o no como parte de una sucesión entre herederos. Es un tema privado, lo cual no es menor por la escalada del sentido que ha adquirido, ya no privado sino también público. El tema es precisamente inquietante en el punto exacto en que un tema privado de familia se convierte en símbolo de una visión del mundo y un modelo de país. Las tomas de hoy no son lo mismo que las de 2001. Su sentido es otro. Nos detenemos ahí. Las de 2001 tenían que ver, en el peor de los casos, en el análisis más que aportaba más sospechas a lo sucedido, con intentonas de agitación social si las tomas de supermercados no eran espontáneas. En el mejor de los casos se trataba de necesidades de alimentación por parte de poblaciones cada vez más vulnerables. Pero en este evento que sucede en la estancia de los Echeveres hay dos novedades importantes, en este caso puntual de la estancia Casa Nueva. Por un lado, la presencia de funcionarios nacionales, director de Economía Popular, Victoria Donda por otro lado,
Del otro lado, que el caso se convierte en un proyecto político de distribución de la tierra. El proyecto Artigas, tan mentado por Juan Grabois. Y aquí también vale la pena detenerse en un punto histórico. El proyecto Artigas, el nombre Artigas, remite a José Gervasio Artigas y, bueno, a una decisión política de 1815 de distribuir la tierra entre los negros libres, los ambos de esa clase, los indios y los criollos pobres. Y también, decía aquella documento político del siglo XIX, beneficiar a las viudas pobres si hubieran hijos y serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero. Una visión del mundo, distribuir la tierra entre los más necesitados. Y lo decía textualmente, favorecer a la familia y a los desposeídos, poblar y ordenar la campaña, aumentar la producción. Estará esta noche el doctor en historia, un hombre especialista en la historia del campo argentino, Roy Ora, para analizar la historia del derecho a la tierra, de la propiedad de la tierra en la Argentina y cuán justo o injusto ha sido eso. Esta visión de las tomas, este salto de las tomas de un conflicto que podría ser privado en el derecho de familia, una sucesión, a superponérsele una visión del mundo, es la idea de redistribuir las tierras para hacerlas productivas en una economía agroproductiva, agroecológica, que no use la tecnología, la última tecnología del campo argentino y del mundo, que ha permitido correr las posibilidades de alimentar millones y millones en todo el planeta. Ese conflicto está hablando de una disputa ideológica. Ya no es la toma como supervivencia de 2001, no es la toma como delito que podía estar adosada a esa toma, es la toma como muestrario de una caja de herramientas ideológicas para plantearse una nueva visión de Argentina. Y la gran pregunta es si se acortan, si el camino hacia los derechos, esos atajos que se toman, es sustentable sin un capitalismo justo y equitativo. Si el derecho a la propiedad privada, ese camino que parece más largo, es el que puede llevar efectivamente al acceso a niveles aceptables de vida, de condiciones de vida más prósperos, a argentinos que hoy no tienen esas condiciones. Esto tiene que ver con la economía actual y con las idas y vueltas del gobierno, porque de alguna manera esta visión ideológica de las tomas, que es novedosa en este presente argentino, en este cuarto kirchnerismo, hablan de una visión del mundo. Y hay una geografía con la que se construye ese sentido desde el oficialismo. Venezuela, claramente, la resistencia a condenar ese régimen. Se condena más fácilmente a Estados Unidos, con todos los puntos flojos que tiene esa democracia actualmente y ha tenido, que a Venezuela, con los puntos críticos de un sistema que está lejísimo de la democracia y se ha convertido en una dictadura. El otro punto geográfico al que se apela en esta visión del mundo es Formosa. Ha sido llamativo en esta semana, y no es la primera vez, que se tome a Formosa como un ejemplo de ciudadanía democrática, de ejercicio del gobierno democrático, con el argumento, según el ministro del Interior, que la sucesiva reelección de un gobernador en una provincia empobrecida que vive sobre todo del empleo que ese gobernador da, en una provincia que de alguna manera es rehén del gobierno de turno, que es siempre el mismo, se plantee como ejemplo de gobernabilidad y de condiciones de vida en la Argentina. Son datos llamativos, puntos a conectar, ¿no? Conectando los puntos, construyendo sentido. Otra de las cuestiones también que llaman la atención y que hablan de qué modelo de capitalismo es el argentino, si es que es un modelo de capitalismo o es un modelo de anticapitalismo en este nuevo presente, es que dos hombres de bancos, por ejemplo, el hombre clave del Credipop, Heller, y por el otro lado Claudio Lozano del Banco Nación, por cada uno por su lado cuestionan instituciones claves de las democracias liberales donde el capitalismo funciona. Por un lado Heller con el impuesto a los ricos, que parece ser una idea interesante, pero que en realidad despierta enorme incertidumbre y achata la plataforma de despegue de la Argentina. ¿Quién quiere invertir en un país donde son
de alguna manera cuestionados quienes producen riqueza y en parte la acumulan. Y aunque el Estado debería regular esa cancha, ¿es ese el mejor modo? Por otro lado, Claudio Lozano, que habló muy críticamente del proyecto agroexportador sobre el que Martín Guzmán y Alberto Fernández e inclusive la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estaban depositando la expectativa de conseguir dólares para Argentina a partir de este consorcio de exportadores del agro, la CCA, no me acuerdo si es CCA o CAA, que reúne a los principales exportadores y le acercaron una ley. Las palabras de Claudio Lozano fueron: le quieren entregar un proyecto expoliador llave en mano al gobierno. Hay una falta de... hay por un lado una fuerte construcción de un relato que mina pilares claves del capitalismo como la propiedad privada. Una propiedad privada que se sostiene en la medida en que hay una creencia en la propiedad privada, una fe en la potencia constructiva del derecho a la propiedad privada. Un campo alambrado, la puerta de una casa, no es barrera para nadie que quiere atravesarlos y apoderarse de eso que no le pertenece. Solo las instituciones intangibles, cuando se cree en ellas, funcionan. Es preocupante que desde el Estado Nacional, a través de estos funcionarios, que si son díscolos deberían ser sancionados, lo mismo que ocurrió con el caso de Venezuela, y el hombre, el diplomático clave que debía alinearse con la voz oficial de la Argentina y sin embargo se desdijo, no son apartados. Todo esto, cuán capitalista es la Argentina y si el modo de salir de esta crisis que es terminal pero nunca toca el pozo, es el modelo capitalista con un estado de bienestar interesante, no un estado presente retórico. Todo esto tiene que ver con la economía actual y las decisiones que se están tomando. Cuánto alientan o no la inversión, la producción, a partir de eso la creación de empleo. Lo vamos a conversar con Guillermo Calvo, uno de los economistas argentinos más respetados del mundo, un especialista en macroeconomía, profesor investigador de la Universidad de Columbia, sí, la misma donde trabajaba el ministro actual de Economía, Martín Guzmán. Y finalmente una cuestión que tiene que ver también con el capitalismo y la importancia de los datos en el capitalismo. Y es una mochila con la que carga el kirchnerismo. En 2012, The Economist dijo que no usaría más los datos de Argentina porque no eran confiables. En enero de 2019, la CEPAL, un organismo vinculado con la ONU, una comisión económica para América Latina, tuvo que reconocer que los datos de inflación, de pobreza y de indigencia que se habían estado usando durante el kirchnerismo no eran creíbles. En 2016, la Argentina supo que quedaba fuera del ranking PISA porque los datos educativos no eran creíbles. Esta semana la Argentina fue sacada de uno de los sitios de World in Data donde se manejan las estadísticas más confiables de la pandemia porque su información disrumpía la confiabilidad de esos datos. Países africanos que se debaten entre la vida y la muerte por enfermedades erradicables, guerras, violencias extremas, producen mejor información que la Argentina y que el capitalismo argentino. De todo eso vamos a hablar hoy, deudas pendientes de la democracia, de los gobiernos y sobre todo de la gestión que más tiempo ha estado en democracia, el peronismo. Ahora en la repregunta.